Hola, el día de hoy vamos a ver en nuestra clase de ética profesional dos temas. El primero, la libertad humana, obstáculos y limitaciones. Y el segundo, la intención y el fin. Hablando sobre la libertad, podemos decir que mientras el ser humano tenga mayor conocimiento y mayor voluntad, vamos a tener mayor libertad. Si vivimos en la ignorancia, si no conocemos, si no aprendemos, puede ser que muchas veces nuestra libertad se trunque y no podamos vivir de manera libre a través de todo aquello que nosotros queramos hacer en la sociedad, en nuestra vida personal, con nuestra familia, con nuestra cultura, con nuestras costumbres. Cuando hablamos de libertad, podemos encontrar muchos conceptos de diferentes índoles. Uno de ellos nos dice que la libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, refiriéndose básicamente a lo que recibimos desde nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestro crecimiento y de todo aquello que nos ha dado experiencia, para aplicarlo en una sociedad, en una cultura, en un país. También nos dice que la libertad es el estado o la condición en que se encuentra un individuo que no está en condición de prisionero, coaccionado o sometido a lo que la orden viene a otra persona. Es decir, que cuando estamos libres no permanecemos tras las rejas o no permanecemos secuestrados, tenemos libertad. En el momento en que sucede una situación negativa dentro de la vida de un ser humano, pierde toda esa libertad, ya sea por un mal momento que haya o una mala decisión que haya hecho en su vida o por una situación desafortunada que tenga que vivir. Asimismo, se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos de un país para actuar o no según su voluntad y lo establecido en la ley. Tenemos derechos y obligaciones y podemos actuar sobre esa libertad, siempre y cuando respetemos los derechos humanos de las personas, de la cultura y de todo aquello que la sociedad entabla para poder obtener una mejor convivencia. Por otra parte, el significado de libertad también se relaciona con los términos confianza y franqueza, especialmente en su forma plural, significa osada familiaridad. La libertad es un valor amplio que se encuentra entre los valores sociales, humanos, religiosos y democráticos. De allí que la libertad como valor que forme parte de diversas áreas de estudio y análisis, como la filosofía, la religión, la ética o la moral, entre otras. ¿Qué quiere decir esto? Que la libertad está inmersa en muchos conceptos, en muchos grupos, en muchas formas de estudio. ¿Por qué? Porque finalmente el ser humano necesita esa libertad para poderse expresar, ya sea a través de la pintura, de la literatura, de la música, o de sus ideales políticos, o de sus ideales sociales. Por eso es muy importante ese valor que tiene la libertad. ¿Y qué puede afectar la libertad? Si tal disminución es total, entonces la libertad desaparece, desapareciendo así la responsabilidad, los factores que generalmente disminuyen nuestro ejercicio de la libertad o aumentan nuestra responsabilidad, y estos son 5: la ignorancia y la violencia, el miedo, la pasión y los trastornos psicológicos, las cuales vamos a ir explicando una a una. Entonces podemos decir que cuando existen ciertos factores, tanto internos o externos del hombre, se puede haber afectado la libertad y con ello nos lleva a una vida desfavorable que no nos permita actuar socialmente y que no nos deje tener esa libertad que nos permita vivir de alguna manera felices o con ciertos derechos, porque ya no los tenemos, porque ha sido víctima
nuestra vida de algunos factores que van afectando cada día nuestro entorno. Cuando hablamos de ignorancia, se refiere que es a la ausencia de conocimiento. Todo lo que aumenta o disminuye el conocimiento, aumenta o disminuye la responsabilidad. Entonces, es muy importante el conocimiento. Eso que se adquiere a través de los libros, de la lectura, de otras formas, a través de otras personas. Adquirir el conocimiento nos da poder para poder tener una visualización de nuestro entorno, para poder obtener mejores resultados. Mientras más ignorantes seamos, menos libertad podemos tener. Y existen algunos tipos de ignorancias, como la ignorancia invencible, que se caracteriza por la ausencia de un conocimiento que no puede separarse, ya que ni siquiera la persona tiene conciencia de ella. Este tipo de ignorancia anula toda responsabilidad, es decir, no conoce nada, no sabe nada, no puede saber si lo que está haciendo es correcto o incorrecto. Tenemos la ignorancia vencible. La persona sabe que no tiene un conocimiento sobre algo y no se ha esforzado en adquirirlo. Este tipo de ignorancia no elimina la responsabilidad, pero sí la disminuye. Es decir, si yo sé que puedo adquirir nuevos conocimientos, estos me van a permitir tener un panorama más amplio sobre la vida social en la que me esté desarrollando. Sin embargo, si sé que lo puedo adquirir pero no lo adquiero, entonces mi responsabilidad no va a ser eliminada, pero sí puede ser disminuida. Porque de alguna manera sé que el conocimiento o la situación se encuentra ahí, pero no he querido o no he tenido la voluntad de adquirirla para mi mejora. Y tenemos la ignorancia afectada, que se pretexta la falta de un conocimiento debido con el fin de disminuir la responsabilidad, pero en lugar de disminuirla la aumenta, ya que dicho conocimiento debe tenerse, como por ejemplo las leyes, no por no conocerlas, porque ignoramos lo que dice algún artículo, quiere decir que me exima de una situación. Entonces tenemos el deber de conocer, sobre todo en nuestra profesión, todo lo que conlleve a hacer una buena práctica para evitar este tipo de ignorancia afectada. Cuando hablamos de violencia, nos dice que es una acción que se ejerce desde el exterior, lo cual obliga a una persona a realizar algo en contra de su voluntad. Las acciones violentas, aunque disminuyen la libertad, no eliminan la responsabilidad, sino que de igual forma la acentúan. Esta parte de la violencia se da mucho en el género, se da mucho en algunos países, sobre todo tercermundistas, se da mucho en situaciones en las cuales existe mucho la ignorancia, mucho el machismo, mucho aquellas situaciones en las cuales afectamos a un tercero porque sentimos que tenemos el poder y a través de la violencia lo reafirmamos. Sin embargo, también esto conlleva a que no tengamos esa libertad como seres humanos. Un siguiente punto es el miedo, donde nos dice que es una turbación interior causada por una mal difícil de evitar. Disminuye la responsabilidad moral. En muchas ocasiones, el ser humano desde muy pequeño empieza a desarrollar ese miedo, el miedo a enfrentarse a ciertas situaciones que le puedan afectar, y esto lo hace que se paralice y hace que no tome las decisiones
para mejorar su vida, llevándolo a esa falta de libertad y haciendo que la gente no cumpla con muchos de sus sueños, de sus propósitos dentro de la vida. Pero además del miedo tenemos el pánico, que es una ansiedad extrema o miedo que se presenta en forma súbita y puede dar lugar a pensamientos o acciones irracionales. El pánico puede incluir pulsos rápidos, sofoco, sudor y problemas para respirar. La persona pierde todo control de su acción en el estado de pánico, por lo cual no hay una responsabilidad. De esta manera decimos que el pánico es más que el miedo y es el momento en que nos sentimos amordazados y atados dentro de nuestra vida para poder continuar y para poder hacer algo. Por eso es muy importante siempre llevar el control, para sentirnos libres, para saber que ese pánico irlo superando a través del conocimiento, a través de ayuda, a través de mentores, a través de superar todas aquellas situaciones en las cuales encontramos ese pánico en nuestra vida, eliminarlo, si no en su totalidad, al menos controlarlo para poder seguir adelante. Un siguiente punto es la pasión y nos dice que obstaculizan la libertad, ya que afecta la parte del consentimiento y la voluntad de manera inesperada. Mucha gente se apasiona con ciertas situaciones, ciertas culturas, ciertas formas sociales de vida en las cuales se limita a tener un crecimiento como persona y esta pasión hace que no lo deje crecer y no lo deje ver más allá de lo que es su entorno, su vida social, su vida familiar, su vida personal. Se ciega ante una pasión. Y tenemos lo que es la pasión antecedente, la cual esta ciega la voluntad y la conciencia, pues se presenta de manera inesperada, lo cual llega a ser a que una persona cometa actos reprobables que en su sano juicio no cometería. Y la pasión consecuente, en este caso el individuo alimenta conscientemente su pasión, por lo cual la responsabilidad no puede ser evitada. En estos dos casos, ¿cuántas mujeres, a pesar de ser maltratadas, de ser golpeadas, de ser humilladas, continúan con la persona que es? Están cegadas de pasión, creen que es amor. No, se desvalorizan, no aceptan la realidad, no aceptan la vida, tienen miedo y todo eso hace que pierdan su libertad. Y muchas veces algunas personas se meten tanto en algunas situaciones culturales o sociales como la iglesia o la religión, llamémosla de mejor manera, en la cual se ciegan y se cierran a todo y no les permite ya después atender ni a su familia. Hasta llegan a la mentira y llegan a un proceso en el cual esa pasión no les hace ver un sano juicio de sus actos. El siguiente punto son los trastornos psicológicos y este nos dice que son alteraciones del estado mental que afecta el desenvolvimiento normal del individuo en la sociedad. Existen trastornos neuróticos, donde nos dice que las neurosis afectan las percepciones del sujeto sobre sí mismo y su relación con el entorno familiar y social, pero no aleja de la realidad ni pierde el sentido de la moralidad en su conducta, pudiendo funcionar de manera normal, personal y laboralmente. Y los trastornos de psicosis que abarcan manifestaciones de conducta asociada a la enfermedad,
depresiones, trastornos bipolares, esquizofrenia. El enfermo no pierde de todo la conciencia moral, aunque en casos agudos se provoca la total desconexión con la realidad, la sociedad y la moralidad. Estos trastornos pueden ser hereditarios o pueden adquirirse, y el hombre ya no tiene un razonamiento sobre las cosas, ya no piensa sus actos, ya comete muchas cosas de manera involuntaria, lo cual lo hace que pierda su libertad para poder seguir conviviendo en una sociedad, para poder seguir teniendo un trabajo o para poderse desarrollar. Son trastornos muy difíciles que tienen que llegar tratamientos médicos que les permita quizás curarlos o quizás solamente sobrellevar esta situación. Una vez que hemos hablado de lo que es la libertad para el ser humano, que es un valor muy apreciable para poder hacer realidad todos sus sueños, para poder llevar una vida digna, para poderse desarrollar en la sociedad, en una cultura, en un país. Es importante siempre tener esta libertad y valorarla al 100%. Saber que tener libertad es saber qué es tener vida. El siguiente tema es la intención y el fin, donde nos dice que en obrar humano, el fin es el término primero de la intención y designa el objetivo buscado en una acción. La intención es un movimiento de la voluntad hacia un fin, mira al término del obrar. También nos dice que es un acto que por su objeto es adorable a Dios, alcanza su perfección última y decisiva cuando la voluntad lo ordena efectivamente a Dios. La intención del sujeto que actúa es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. La intención no se limita a la dirección de cada una de nuestras acciones, tomadas aisladamente, sino que puede también ordenar varias acciones hacia un mismo objetivo. Puede orientar toda la vida hacia el fin último. Es decir, que siempre que nosotros tengamos una intención, tenemos que ver todos aquellos factores internos y externos para poder llevarla a buen fin, para poder concluirla. No hace falta nada más tener la intención, sino caminar a través de ella e irnos formando ese camino a lo largo de nuestra vida para poder obtener lo que nosotros querramos. No hace falta con soñar en querer lograr algo en la vida si no llevamos a cabo esas actividades que nos vayan permitiendo obtener un resultado al final. Y siempre hay que tener una buena intención para poder lograr todo lo que nosotros querramos. Tener la intención, pero ejecutarla es lo importante. No basta la intención, porque la intención se puede quedar en nuestra mente únicamente. Podemos quedarnos con ella en nuestra cabeza, pero si no damos el primer paso, si no avanzamos, por lo tanto, no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a llegar a ese fin al que queremos llegar, al que queremos tener. También se dice que una misma acción puede inspirada en varias intenciones. Una intención buena no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado. El fin no justifica los medios. Esta es una frase de Maquiavelo. Y también nos dice que por el contrario, una intención mala sobreañadida, como la vanagloria, convierte un mal acto que de suyo puede ser bueno, como la limosna. Es decir, que toda esta parte de tener esa acción para hacer un emprendimiento hacia las cosas debe llevar una conjetura, debe llevar un análisis, debe llevar algo
que realmente sea socialmente aceptable, que no nos perjudique y que no perjudiquemos a otras personas. Por eso es importante siempre analizar el camino hasta donde queramos llegar. Les agradezco su atención y espero que les sea de mucha utilidad el hablar de la libertad y de la intención.